Hoy vamos a hablar sobre las cualidades de la voz. Ustedes recordarán que en clases anteriores estuvimos analizando cómo se produce la voz, cuáles son los subsistemas que participan en la producción de la voz humana, que es un evento bastante complejo. Hoy vamos a hablar sobre las cualidades de dicha voz, que como sabemos, la voz humana es un efecto del trabajo de dichos subsistemas, produciendo un sonido muy específico, muy particular, que es energía acústica. En realidad esa energía acústica está caracterizada por distintas cualidades. Las cualidades se pueden diferenciar en tono o altura, volumen o intensidad, timbre, que es la característica que la hace más particular, más individual, y producto de los resonadores que vamos a ver después. También tenemos la entonación, que es la combinación de tonos que da por origen a la melodía propia de la voz. También la duración, que es el tiempo que pueden estar las cuerdas vocales fonando. Después vamos a analizar cada uno. Y yo me permito agregar dos características más, que son la proyección, que es la capacidad de que esa voz se produzca o se despida hacia determinada distancia y con determinada claridad, y también la resonancia, que es como dijimos antes, la cualidad específica que le da a la voz características propias y únicas, que la hacen única. Bueno, vamos a empezar por el tono o altura. Podemos decir que el tono o altura es la frecuencia fundamental de la voz, es decir, los ciclos por segundo que se producen cuando las cuerdas entran en contacto al paso del aire. ¿De qué depende? El tono o altura depende del largo de las cuerdas vocales. Sabemos que las cuerdas vocales son dos músculos unidos en su parte anterior, formando como un ángulo con su base posterior, y que se acercan y se alejan en distintos momentos de los actos fisiológicos que produce la laringe. Por ejemplo, al inspirar profundo, al expirar. Cuando las cuerdas vocales se acercan, toman contacto y empiezan a vibrar, producen la voz. Esa voz va a depender su tono o altura, más grave o más aguda, del largo de la cuerda vocal, como decimos. A más largas son las cuerdas vocales, más grave es el sonido que producen. A más cortas, obviamente, más agudo el tono. Podríamos pensar en los niños cuyas cuerdas vocales son cortas y pequeñas, y por lo tanto producen voces muy agudas. En cambio, las personas mayores o los hombres, dependiendo de su tamaño, ¿no es cierto?, pero como tienen el cuello y la laringe en proporción más grande, las cuerdas vocales son más largas y por lo tanto el tono que producirán es más grave. El tono fundamental se llama al tono que producen las cuerdas vocales sin ningún tipo de estrés, ni estrechamiento, ni alargamiento. Por lo tanto, es el tono óptimo o el tono propio de esa laringe. Ahora, cuando las cuerdas vocales se estiran y se colocan más arriba y atrás, más abajo, se producen cambios de tono, que después los vamos a analizar. Bien, sabemos que el tono tiene diferencias entonces, que tienen que ver con el género y con la edad. Pero a su vez, el tono produce distintos cambios, como dijimos, de acuerdo a la tensión o a la flojedad que esas cuerdas vocales expresen. Respecto de la intensidad o volumen de la voz, podemos calificarlos como voz suave o voz fuerte. Cuidado con las confusiones que a veces dicen produjo la voz alta, por decir fuerte. Esa es una confusión bastante característica de la gente que no conoce características de la voz o cualidades de la voz. Nosotros solo podemos hablar de volumen en términos de suave o fuerte. ¿Y de qué depende el volumen?
El volumen depende de la cantidad de aire que pasa a través de las cuerdas vocales en la unidad de tiempo. Es decir, si yo produzco el acercamiento de las cuerdas, la vibración de las cuerdas vocales, y sale muy escaso aire, la voz va a salir susurrada o muy suave. En cambio, si yo hago el mismo acercamiento, la misma vibración, pero con mucho aire expirado, la voz va a salir potente o fuerte, como dijimos. Bueno, también depende no solamente de la cantidad de aire expirado, sino también del grosor de las cuerdas vocales. Es decir, el hombre grande o el hombre mayor, al tener sus cuerdas vocales más gruesas, tiene obviamente la voz más fuerte. En cambio, la mujer o el niño que tiene las cuerdas vocales más delgadas va a tener la voz más suave, o va a poder producir una voz más suave. Bueno, con respecto al timbre, dijimos que el timbre es la característica que la hace más identificatoria a la voz. Podemos reconocer por el timbre de la voz a una persona. Por ejemplo, si lo escuchamos telefónicamente o sin ver físicamente a la persona y solo escuchamos su voz, podemos determinar quién es. ¿El timbre de qué depende? Depende del paso de la voz a través de los resonadores. Es decir, cuando nosotros producimos la voz a nivel de las cuerdas vocales se produce el tono propio, el tono óptimo. Pero una vez que es emitida esa voz hacia el exterior, va pasando por distintos resonadores que le van a cargar con armónicos o tonos secundarios. Ellos van a producir características nuevas en esa voz que salió de las cuerdas vocales, aportándole ese timbre característico. Podemos decir que el timbre se califica con terminología o con adjetivos que tienen que ver con otros sentidos. Por ejemplo, visual, decimos esa voz es brillante, o esa voz es clara, nos estamos refiriendo al sentido de la vista. O también podemos decir una voz aterciopelada, nos estamos refiriendo al sentido del tacto. También a veces podemos decir una voz dulce o una voz agria, nos estamos refiriendo al sentido del gusto. Esas características del timbre hacen a las voces muy particulares, muy individuales, y entonces podemos en general caracterizar a una persona por su voz, imaginarla inclusive hasta físicamente. Es muy lindo a veces en la radio, cuando escuchamos voces de locutores conocidos, es muy lindo saber que podemos imaginar hasta sus rasgos físicos por el solo hecho de escuchar su voz. Bueno, con respecto a la entonación, antes dijimos que el tono propio o tono fundamental es el tono que sale de las cuerdas vocales sin ningún tipo de esfuerzo ni modificación. En cambio, cuando nosotros nos referimos al tono, a la melodía, o a la entonación, estamos hablando de todos los tonos que puede ejecutar una persona al hablar para darle a su palabra sentido. Entonces podemos hablar de una entonación interrogativa, afirmativa, negativa, etc. Y podemos caracterizar una melodía como una melodía variada, una melodía entonada, o una voz monótona cuando utiliza escasos tonos, o prácticamente uno o dos tonos son los únicos que esa persona utiliza al hablar. Bueno, por último hablamos de la duración. La duración no es el tiempo que yo voy a hablar en un discurso, en una clase, no. La duración es el tiempo que las cuerdas vocales pueden durar juntas fonando. O sea, el tiempo va a depender del estado de tensión que tengan esas cuerdas vocales, el trabajo o entrenamiento vocal que tenga esa persona. Por ejemplo, los cantantes líricos, cuando tienen que hacer las filaturas de un tono o al final de una melodía, de una ópera, van a utilizar una duración bastante prolongada, inclusive pueden llegar hasta el minuto de duración o pasar el minuto de duración. En cambio, cuando nosotros hablamos, y sobre todo en la voz de conversación,
la duración está limitada a la velocidad que le imprimimos o al ritmo que le imprimimos a nuestro discurso. Bien, decíamos que también está en la característica de la proyección. ¿Y de qué depende la proyección de la voz? Depende específicamente del subsistema articulatorio y de la intensidad. O sea, estos dos elementos combinados generan una buena proyección vocal. Significa esto que tenemos que articular con claridad tanto las vocales como las consonantes del idioma que nosotros utilizamos y a su vez proyectarlo impulsando un torrente de aire bastante importante, es decir, una voz potente que permita lanzar hacia afuera, hacia adelante, hacia el espacio físico, ese mensaje con claridad y con nitidez, es decir, una voz potente pero clara, porque se entiende claramente lo que la persona dice. Bueno, ¿de qué depende la proyección? Obviamente, básicamente del entrenamiento, que hace que las personas puedan modular con su aparato articulador o fonoarticulador los distintos sonidos de su lengua, como decimos. Bueno, respecto de la resonancia, también hay una cuestión de entrenamiento que hace que los resonadores, y eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, los resonadores puedan ser trabajados. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo con una estructura definida, tanto en cuanto a su masa corporal como a las cavidades que cuenta los distintos espacios corporales o los distintos segmentos corporales. Y si bien nosotros podemos tener características de un timbre o una resonancia común, natural, podemos buscar efectos especiales haciendo que esa columna aérea cargada de voz recorra los distintos resonadores. Y para esto nosotros vamos a necesitar de un ingrediente que también pasa por el volumen de la voz. Es decir, no se puede pensar en el trabajo de los resonadores con una voz suave o delicada. Tenemos que trabajar la intensidad o volumen de la voz al máximo, potenciar lo que se llama voz costo-diafragmática, la voz diafragmática que es la utilizada por los profesionales de la voz, para poder lograr una resonancia especial, nueva, interesante, que haga de esa voz una voz muy atractiva o una voz muy característica de el personaje que se esté actuando. Bueno, esto sería la parte teórica. Ahora vamos a ver algunos ejercicios para las distintas cualidades de la voz.